cumple un espacio, una función social y una función espacial, comienzan a surgir una serie de fuerzas que se desprenden de la misma sociedad que lo habita. De esta manera podemos definir que hay algunas fuerzas que vale la pena mencionar y que también a ustedes les interesa identificar en sus territorios. Por ejemplo, ¿quién tiene el poder? Poder político, poder económico o poder productivo, o la confianza social, la confianza de la comunidad. ¿Quién tiene el poder de producción agrícola? ¿O quién tiene el poder, por ejemplo, de gestión de residuos? ¿Quién es el que tiene ese rol? ¿Quién es el que cumple ese rol? ¿Quién tiene ese poder? ¿Cuáles son las bondades o los riesgos que genera mi espacio físico? Ya que cuando hablamos de un territorio también estamos contemplando aspectos que pueden devenir o que pueden conllevar a un riesgo. ¿Cómo son las relaciones entre las personas o las fuentes de este poder y de este espacio? ¿Cómo se relacionan las personas en tu territorio? ¿A dónde lo hacen? ¿Lo hacen de manera armónica? ¿Lo hacen de manera violenta? ¿Lo hacen de manera que debaten? ¿Cómo lo hacen las personas? El espacio o la forma en la que las relaciones humanas se desarrollan en un territorio es muy importante para saber la forma en la que finalmente se abordarán. ¿Cuáles son los actores sociales? Y me gustaría detenerme un momento acá para poder definir que un actor social es importante, como bien lo menciona Hegel, el juego social, para definir fuerzas importantes que nacen desde lo local, desde las personas. Estamos hablando, por ejemplo, de iglesias, de organizaciones sociales, de adescos o de otros grupos sociales que pueden coadyuvar o que pueden frenar o detener cualquier iniciativa que se tenga en pro o en contra de un territorio. Por tanto, los actores sociales son un actor o una pieza clave dentro del juego social de un territorio. Luego tenemos los flujos físicos, y esto es un problema que en la contemporaneidad está muy de moda. Todos aquellos espacios o aquellos entramados donde yo me desplazo. Estamos hablando de carreteras importantes, estamos hablando de caminos, estamos hablando de todo aquello que nos genera conectividad. El Salvador, por tener una vocación logística, por su posición estratégica dentro de Centroamérica, también tiene esta idea de un corredor o un flujo físico que se debe de estudiar. Lo mismo pasa en un territorio más local. ¿Cómo me muevo? ¿Por dónde me muevo? ¿Cómo se encuentra la situación física de ese espacio de flujos? ¿Cómo se encuentra la situación logística o de gestión de esos flujos? También es importante reflexionarlo. Muy posiblemente en sus municipios o incluso de manera más caótica en San Salvador, sufrimos este tipo de congestionamiento de la red vial masivo a diario. Es posible hacer una reflexión sobre esto. Y finalmente, los flujos de la información. ¿Cómo llega la información a nosotros? Esto es muy importante también, porque incluso nosotros estamos haciéndonos valer de la tecnología para que la información pueda correr de manera más eficiente e incluso más verídica. Prueba de esto es el video que ustedes están viendo en este momento. Nos estamos valiendo de la tecnología para poder hacer que este mensaje llegue a todas sus localidades en diferentes momentos y en diferentes espacios. Entonces todo esto son aquellas fuerzas, o pueden definirse como esas fuerzas, que condicionan o que promueven o que definen un territorio. Por tanto, tratemos de definir en esta clase, en esta sesión, qué es un territorio de manera académica. Luego de haber reflexionado todo lo anterior, podemos definir, primero, que un territorio es una unidad geográfica, claro, porque tiene un espacio físico, que está compuesta por un tejido social, el espacio social, el entramado social.
y que este es propio a este lugar y que se encuentra asentado en esta unidad geográfica en base a ciertos recursos naturales. La relación entre el tejido social y los recursos naturales se vuelve vital para comprender cómo este territorio puede expandirse o puede desarrollarse. Históricamente, las ciudades o los asentamientos humanos iniciales se desarrollan sobre fuentes principales de agua, ya que en ese momento era el bien principal sobre el cual se podía asentar el desarrollo de una ciudad. Y eso tiene que ver con los recursos naturales. Y además, esta relación presenta, continuando con el concepto, ciertas formas de producción, consumo e intercambio de bienes. Estamos hablando de relaciones comerciales, tanto internas como externas, así como de relaciones productivas al explotar los recursos naturales. Y que además, porque es parte de un proyecto político, se encuentra regida por instituciones y formas de organización particulares, las cuales dan origen y a la vez expresan una identidad propia y un sentido con propósito. Un propósito que puede ser único o compartido. Y que además en él actúan o interactúan múltiples agentes públicos y privados. Esta es un término que se rescata del ECADERT 2015, que es la Estrategia de Desarrollo Rural Territorial. Entonces así podemos definir que el territorio es una construcción histórica y no necesariamente es un concepto puramente geográfico. Por tanto, hay que tratar de separar la idea de que un mapa representa un territorio. Un mapa representa los límites geográficos de un territorio. Pero adentro hay mayor riqueza y hay mayor diversidad que un simple mapa no podría expresar. Tratemos de centrarnos entonces, además de los límites, que los límites también son relativos cuando se habla de cooperación o de un trabajo consensuado en diferentes niveles que veremos después, pero también enfatizar en el espacio social, en el espacio político, en el espacio económico de estos territorios. Por tanto, existe la idea de la identidad, que está basada por la cultura, la historia y la tradición, la producción económica, los recursos naturales, las instituciones y las relaciones sociales. Cuando hablamos de estas fuerzas o de estas determinantes que definen a un territorio, es imposible no hablar de un sistema de territorios. ¿Cómo funciona o cómo se relacionan todas estas fuerzas o todos estos actores de los cuales hemos hablado en un espacio geográfico? ¿Verdad? Es importante definir estas fuerzas y estas interacciones. Para esto, vamos a tratar de definir algunas fuerzas importantes que podemos definir dentro de un sistema de territorios. Primero tenemos la fuerza social, de la cual ya hemos hablado. Luego tenemos la fuerza cultural, que viene del devenir histórico y del recuerdo, como habíamos definido al principio, el espacio social. Luego tenemos fuerzas ambientales, que son todas aquellas que definen nuestro espacio físico y que están o delimitan nuestros recursos. Luego están todas estas fuerzas económicas, que se basan en la producción de bienes y servicios. Y por último, como pueden ver en la diapositiva, está esta fuerza política, que es aquella que tiene el fin de regular y controlar este territorio. Entonces, esta dimensión de fuerzas, dentro de un enfoque sistémico, trata de organizarlas para la producción o para el desarrollo propio de nuestro territorio. Y ahí es donde estamos dándole introducción a cómo un territorio que hemos definido conceptualmente se convierte en un sistema con enfoque metodológico y sistémico. ¿Sí? Por tanto, un enfoque sistémico es una metodología que trata de organizar
el conocimiento para dar más eficacia a la acción. ¿Qué acción? Las acciones que acabo de mencionar, ¿no? Acciones productivas, acciones políticas, acciones económicas, acciones sociales. Estamos tratando de organizar esas fuerzas a partir de un enfoque sistémico. Y a mí me gusta poner el ejemplo de los sistemas del cuerpo humano. El sistema digestivo, por ejemplo, cuando ustedes van a ingerir alimentos, el proceso es una serie de pasos secuenciales que me llevan a que el sistema digestivo pueda asimilar bien nuestros alimentos. Primero el alimento tiene que estar bien cocinado, luego yo debo de masticarlo correctamente, luego debo de esperar un tiempo para que el sistema haga la digestión y por último pasarlo a otro sistema. Es una serie de pasos. Lo mismo pasa con el territorio con un enfoque sistémico. El enfoque sistémico debe de comprender las relaciones entre los actores, así como el sistema digestivo comprende las relaciones entre órganos para poder funcionar. La única diferencia es que el sistema digestivo tiene una única manera de funcionar. Sin embargo, el territorio puede, por ser un ser vivo, tener muchas y diversas maneras para asociarse y para funcionar. Por tanto, podemos definir 5 grandes elementos que definen un enfoque sistémico. Primero, considera los efectos de las interacciones. Estamos hablando del enfoque sistémico en el territorio. 2, conduce a una enseñanza multidisciplinar. ¿Por qué? Porque nuestro territorio está contemplado o puede ser estudiado o debe de ser estudiado por una serie de disciplinas. No solamente, en nuestro caso, arquitectura, urbanismo, no solamente ingeniería o biología, no solamente sociología o antropología, sino que una mezcla de las antes mencionadas. Luego, conduce o debe de conducir a una acción por objetivos, es decir, que debo plantearme una hoja de ruta de dónde el territorio debe de llegar o a dónde quiero que el territorio llegue para poder ir generando objetivos a corto, mediano y largo plazo que podría ir cumpliendo. Cuarto, se preocupa de la percepción global del conjunto. No puede ser que por tal de cumplir un objetivo, este vaya en detrimento de otra parte del territorio. Clave es, por ejemplo, los efectos que se relacionan con la minería. La minería explota un recurso dentro de un territorio, pero a cambio contamina el agua que consume parte de la sociedad del mismo territorio. Entonces no puede ser que por la explosión o la explotación de un recurso pueda afectar otra parte del juego social o de actores sociales. Y quinto, se relaciona y se centra en las interacciones entre los elementos. El territorio, bajo un enfoque sistémico, tiene que estar consensuado. No debe de haber o no debería de haber decisiones aisladas o que polaricen la integralidad del territorio. Tiene que dialogarse, tiene que incluirse y tiene que considerarse todas aquellas opiniones que nacen del territorio en pro de los objetivos que se definen para el desarrollo del territorio. Finalmente, podemos decir que hay fundamentos que se asumen desde el territorio y podemos definir 4. Primero, los territorios se construyen, se transforman y se dinamizan en el marco de las relaciones sociales. Las relaciones sociales son vitales para construir un territorio saludable. Número 2, el territorio supone o presupone el espacio geográfico, sin embargo, no son categorías sinónimas. La historia y la cultura lo trascienden. Es decir, que tenemos un espacio físico y tenemos un espacio histórico. Y ambos deben de funcionar y deben de coadyuvar al desarrollo presente. Un tercero es que el territorio es fundamentalmente un espacio en donde diversos actores públicos y privados gestionan, producen y negocian la riqueza.
Y aquí se hará más adelante una explicación todavía más profunda cuando estamos hablando ya del juego público-privado. Pero de momento son actores que dinamizan el territorio. Y un cuarto, el territorio es sistémico y los elementos que lo constituyen forman parte de un subsistema, ¿sí? Que en este caso es un subsistema de seres vivos, seres que vienen de la parte ecológica y social y que también están insertos en un sistema aún más amplio que constituye su entorno. Eso quiere decir que los territorios no están aislados, sino que se encuentran insertos dentro de otras realidades. Mi municipio se encuentra inserto dentro de una realidad muy posiblemente regional, ¿verdad? O responde a una lógica departamental, o en el caso del área metropolitana, una lógica metropolitana, y que al mismo tiempo el conjunto de territorios que conforman la República de El Salvador como país, está inserto dentro de otra lógica de desarrollo centroamericana o latinoamericana, y podemos seguir analizando las escalas. Entonces los territorios no se encuentran aislados, sino que son parte de este sistema. De esta manera podemos concluir lo que significa un territorio y la importancia que define o definirá conocer los actores y los roles de los actores para el juego social. Les pido por favor poder seguir analizando los videos que vienen a continuación para conocer un poco más del enfoque sistémico y del ordenamiento territorial. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.